palabra. Queremos, Señor, estar preparados. Queremos, Señor, aprender. Queremos, mi Dios, conocerte más, Señor, y seguir predicando este evangelio, seguir, Señor, anunciando tus maravillas, tu poder. Y para ello, Señor, que nuestra vida, mi Dios, esté preparada. Pedimos nos capacites, nos ilumines, Señor, nos des entendimiento para aprender tu palabra, así poderla atesorar también en nuestro corazón y ponerla por obra. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, los que están presentes, los que están desde casa, y cada persona, Señor, que vaya a escuchar esta enseñanza, que sea de edificación para cada una de sus vidas. Bendice las clases y a los maestros, y te damos, Señor, gracias, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria al Señor. Y así, hermanos, cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Somos el pueblo de Dios. Anunciaremos al mundo su amor y su verdad, y esta verdad, hermanos, aprenderla aquí en la casa del Señor. Dios les bendiga, y así pasamos a nuestras clases. Dos. Ándale, sí traemos audio, hermanos. Hasta me asusté yo.
Una vez más, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Sabe que cada vez que venimos a la escuela dominical, para mí, en lo personal, es un recordatorio de la gran bendición, hermanos, que tenemos de poder aprender, de poder tener un tema que tiene que ver principalmente con la vida del creyente, con el crecimiento espiritual del creyente. Los sermones generalmente son de diferente sentido. Unos son evangelísticos, otros de crecimiento, otros de santidad, de diferentes temas, pero la escuela dominical generalmente está relacionada con la vida del creyente. Y esta semana vamos a continuar, hermanos, con lo que viene siendo el tema que hemos estado desarrollando alrededor de esta semana. Si quiero preguntar, ¿cuál es el tema, hermanos? Que se nos quede grabado hasta que lo sueñe. Un corazón conforme al corazón, un hombre conforme o una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y de quién estamos ocupando la vida? La vida de David. Lo llamamos David porque todavía no es rey, está en la etapa de su posible juventud y todo indica, de acuerdo a la palabra de Dios, que este hombre más adelante, lógicamente, no solo pasa a ser a un rey, sino que continúa con ese corazón que es conforme al de Dios, al que Él quiere para la vida del creyente. Así que vamos a continuar y voy a hacer un resumen, hermanos, porque ya esta es la sexta clase que hemos considerado y lo voy a mencionar de manera bien general para poder continuar con la cronología, con la historia de lo que viene siendo esto. Así que dice por aquí, resumen, dice, una identidad de parte de Dios. En aquella primera clase hablábamos cómo es que Dios lo elige. Este hombre es ungido por Dios y una vez que es ungido por Dios, este pequeño jovencito ahora comprende desde su corta edad que el ser ungido tenía un significado dentro de la vida de él. Así que todo indica conforme a la palabra de Dios que lo comprendió y lo llevó como tal. No le pasó como a muchos creyentes por ahí, ¿verdad, hermanos? Que se bautizan, reciben a Cristo y posteriormente se quieren bautizar y luego de repente dicen, no, pues la vida cristiana es muy difícil, ¿verdad? Me voy a echar para atrás. Y luego de repente vemos, hermanos, que se apartan del evangelio. Es común que eso pase, pero esa no deja de ser una elección. David eligió tomar las palabras del sacerdote en representación de Dios y eligió mantenerse sobre de ellas. Posteriormente en la cronología veíamos cómo es que se convierte en un instrumento de alabanza para la vida de el rey Saúl, aquel hombre que después de desobedecer a Dios y ser desechado por Dios, viene un espíritu de parte de Dios y le atormenta, y hablábamos que se refiere, no es que Dios esté a favor del mal, sino que era en cierta manera la consecuencia de una desobediencia y Dios lo permitió. Y veíamos cómo es que David toca para este rey. Así que este joven se convierte en un instrumento de alabanza y veíamos lo importante que es la alabanza dentro de la vida del creyente. Posteriormente veíamos cómo es que después de que pasa de ser de aquel hombre, aquel jovencito que toca para el rey, hay una batalla, se enfrenta ante un Goliat, un paladín, lo desafía, siente celo por Dios, va con el rey, se baja. Y vemos precisamente la siguiente clase, cómo es que este hombre ve las batallas literales desde una perspectiva espiritual. Cómo es que el corazón del hombre, conforme al corazón de Dios, debe de comprender que las luchas son literales, sí lo son, pero todas tienen un tinte espiritual, todas se buscan de parte de Dios a través de la palabra de Dios. Y después veíamos cómo es que se convierte en ese valiente, en ese hombre héroe del pueblo de Dios, y pasa a ser de regreso ese hombre a una persona que obtiene cierto cargo dentro de los ejércitos de Israel de parte del rey Saúl por el gran acto heroico que hace. Y vemos cómo es que a pesar de todos las cosas buenas que vienen a su vida, en donde se mantiene firme delante de Dios, veíamos cómo se conducía con prudencia, hermanos, no perdía los pies de la tierra. Y veíamos cómo es que es importante que el creyente se mantenga firme y los pies en la tierra de manera prudente, de manera sensata, que independientemente las cosas buenas o las cosas malas que nos pasen,
eso no significa que debemos de perder la prudencia, que es una virtud que en la vida cristiana. Y veíamos precisamente ya para finalizar la semana pasada, cómo es que este joven, ahora de mantenerse en esa comunión con Dios y tener esa cercanía con el Rey, cómo es que viene un progreso a su vida cristiana. Y el mismo autor lo define como un joven que pasa a ser exitoso. Y veíamos cómo es que el éxito de David radicaba no en alarde, en sentirse mejor que los demás, sino que su comunión con Dios y el hacer las cosas bien, como dijo el apóstol Pablo, para Dios y no para los hombres, inclusive lo llegó a hacer sobresalir de los demás generales, que a la corta edad que él tenía, hermano, es algo interesante porque había muchos hombres de experiencia. ¿Y cómo es que logra sobresalir? No es que David sea un fenómeno o que David sea una excepción. No, hermanos, es que David en su carácter se estaba moldeando a una relación con Dios y le permitió poder progresar de esa manera. Esta semana, hermano, vamos a ver la siguiente parte de acuerdo a la cronología de la historia que estamos desarrollando. El capítulo 19, que es hasta donde vamos ahorita, el inicio del capítulo nos habla de esa amistad que hay entre David y Jonatán. No la voy a considerar ahora, sino que la voy a tomar hasta la semana que entra, porque me voy a concentrar en lo que se le conoce como la tercera intento de asesinato de la vida de David. Ahora, ¿por qué razón? Porque algo que vamos a ver en relación a la relación que tenemos con Dios es esto, y voy a dar inicio. Dice, en la senda de la vida cristiana sabemos de antemano que existen diferentes maneras de ser, ¿qué dice ahí? Atacados. Y luego seguimos leyendo. Y dice, pero a su vez tenemos la promesa de Dios de ser protegidos. Una de las cosas que se ve en el capítulo 19 del libro de Samuel, no solo se logra ver la manera en la que es perseguido David, sino se logra ver la manera en la que él comprende cómo un corazón conforme al de Dios debe de saber cómo se debe de proteger. Ya no es atacar, hermanos, ya atacó, ya derribó al paladín, ahora es protegerse. ¿A quiénes los han difamado en público? Levante su mano. ¿Cómo se siente, hermano? Difamar es que digan algo que no está bien de usted, ¿eh? Si lo dijeron con causa, pues ya es diferente, ¿verdad? Una calumnia, una mentira. Cuando están en casa, en un convivio ahí con la familia y dicen algo de usted que no es verdad, ¿a quién le ha pasado? Ahí con los hermanos ya grandes, en el trabajo, en la escuela, que pasa mucho, ¿no, muchachos? En la escuela hay mucho bullying. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Cómo reaccionas? De hecho, cada vez que alguien es atacado, ¿tiene el instinto de sobreatacar a manera de reacción o de protegerse? Generalmente, ¿cómo reaccionamos, hermanos? Ok, caemos en el enojo, la posible ira, nos cegamos, nos descosemos. ¿De qué otra manera reaccionamos ante un posible ataque? Una difamación, una conspiración. ¿De qué manera también reaccionamos? Hermano Juan. La devolvemos. Como me trates, serás tratado, ¿verdad? Bien. ¿Qué dijo usted, hermana Carrera? Reprendemos. Bien. ¿Qué más? General. Con violencia. Eso es cierto. Es muy común que algunas personas, cuando son difamadas, son calumniadas, se sienten ofendidos, insultados, y la reacción es violencia. Y eso se ve mucho en los videos, hermanos, en el internet. De hecho, hace unos días salió una nota aquí en Ciudad Juárez, en el Boulevard Juan Pablo II, como lo llaman, el que está cerca del Bordo, hacia la par. Y literalmente se ve el video así que alguien grabó, que dos personas agarraron a palabras y se bajaron literalmente a golpes sin conocerse ni nada, hermano. Fue algo impresionante. Porque uno dice, ah, caray, ¿qué le pasa a la sociedad? En fin, está cambiando. Entonces, algo se tuvieron que haber dicho, uno se sintió insultado y el otro reaccionó y finalizaron a golpes y se hicieron famosos. ¿De qué otra manera reaccionamos ya para continuar?
callando, el que calla otorga. Fíjese que es otra de las maneras que reaccionamos. Las reacciones son muy diferentes, porque las reacciones van de acuerdo al carácter, al temperamento de la persona. Hay personas que tienen la capacidad de decir, está loco, allá él hizo asunto, pero la gran mayoría de las personas tienen algún tipo de dignidad, de orgullo, y dicen, nunca hubieras hablado mal de mi madre, porque vas a ver de qué estás hablando, ¿verdad? Puedes meterte con todos menos con mis hijos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que aquí no estamos hablando de ese tipo de lenguaje. No fue una batalla a la cual David tuvo que aprender a defenderse o en su efecto a protegerse de parte de Dios de palabrerías como generalmente nosotros estamos acostumbrados. Aquí, este hombre, de acuerdo al capítulo 19, es la tercera ocasión que el rey intenta matarlo. Aquí ya no es herirlo, no es hacerlo ver mal, es matarlo. Así que seguimos leyendo, dice, Dios, tenemos la promesa de Dios de ser protegidos de acuerdo a su voluntad y propósitos. Es interesante saber que como debemos de recurrir a Dios en tiempos de ataques, ya que nuestra fuerza y dirección para resistir y así vencer debe ser en una guianza por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tendremos la capacidad para contenernos cuando somos atacados y pensar cristianamente y decir, ¿qué debo de hacer, Señor? No, ¿cuál qué debo de hacer? Hazte para allá, Señor. Al rato te pido perdón, ¿verdad? Generalmente es una reacción muy común. Pero esta historia, vuelvo a repetir, nos trae a la enseñanza que sí hay oportunidad de reaccionar correctamente para ser protegidos por Dios. Así que entramos al capítulo 19. Dice la Biblia que una vez que el rey lo intenta matar por segunda ocasión y desafortunadamente no tolera su éxito, aquí dice de la siguiente manera, el rey Saúl publica su celo por David. Una vez que el temor del rey Saúl contra David aumentó por el hecho de demostrar ser un soldado, ser un buen líder y un siervo obediente, y sobre todo que era amado por su hija, y que cada vez que salía a la batalla tenía más éxito, dice que los demás, y su nombre tenía ahora más fama, más estima. Aunado a esto, su hermano, su hijo Jonatán, le expresa su amor. Dice, Saúl llama a sus siervos para matarle. Jonatán le recuerda a su padre todo lo que había hecho por Israel, así que su padre jura no matarlo. Si usted leyó en casa la Biblia en relación al capítulo 19, una vez que el rey se entera todo lo que ahora estaba creciendo en la vida de este joven, la Biblia enseña que el corazón del rey Saúl de alguna manera se carga de celo, se carga de envidia, no lo tolera, no lo soporta. Ya era algo insoportable el ver a una persona con éxito, bendecida por Dios, como en ocasiones le pasa al cristiano, hermano. El cristiano cuando avanza en la vida cristiana es muy común que se levantan enemigos, que personas terminan expresando el desacuerdo, inclusive por las mismas bendiciones de Dios. A lo que dice por ahí el rey, dice una versión que el rey llamó a su cortejo, a los suyos, a sus soldados, a los que están ahí prácticamente a la orden del rey, y que los reúne. La Biblia los llama a sus siervos, pero se refería al cortejo real, a los generales. Y dice que cuando habla con ellos, les dice, ¿saben qué? Ya es hora de darle muerte a David. David ya tiene que morir. Se levanta su hijo y le dice, papá, estoy parafraseando la historia. Dice, ¿qué te ha hecho este joven? Este joven ha traído pura bendición para la nación. Si no fuera por este joven, posiblemente no estaríamos en donde estamos, con la paz, con la bendición de Dios. El rey Saúl, obviamente es muy posible que se siente en cierta manera comprometido al escuchar a su hijo expresarse bien de David, y que le dice, está bien, te juro que no le voy a hacer nada. A lo que el juramento le duró muy poco, ¿verdad, hermanos? A veces me llego a imaginar yo que la expresión te lo prometo o te lo juro, que la Biblia enseña que no lo debemos de hacer, ni por el cielo ni por la tierra. Pero la expresión te prometo es una expresión que sí debemos de cuidar mucho, porque la Biblia dice que si tú haces una promesa a Dios, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. Así que lo más probable es que el corazón del rey Saúl ya se había llenado de ira, de celo, de envidia,
y habló por hablar. Así que dice, no, no te preocupes, no le voy a hacer nada. Cuando el hijo, Jonatán, escucha esas palabras, aboga y va con David. Y dice aquí, Jonatán trae a David de vuelta al palacio y se reinstala como soldado. Así que viene una batalla más contra los filisteos. Una vez que David se reinstala y hay un posible juramento de que no van a hacerle nada a su vida, dice la Biblia que los filisteos una vez más, ¿usted sabía que bíblicamente hablando los filisteos representan esa vida cristiana de constantes luchas por nuestra relación con Dios, hermanos? ¿Quién cree que fueron los enemigos que más atacaron a Israel? Los filisteos. ¿Cómo deja en claro que era una nación que buscaba a toda costa derribarlo? Y luego dice aquí, a lo que una vez más, dice, David vuelve a salir y le trae la victoria, dice, pero vuelve a la misma vez el espíritu que atormenta a Saúl. Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué usted cree que el espíritu que atormentaba a Saúl, por qué usted cree que volvía? Es que en realidad nunca se fue, más bien dicho, se activaba una vez más. Hermanos, cuando el creyente o el no creyente está en un estado de pecado deplorable, agudo, fuerte, largo, espeso, hablo palabras metafóricas, en realidad lo único que va acumulando es que va fortaleciendo más el pecado en su relación con o sin Dios. Y esto le trae a la persona que sea más atacada, que sea más presionada, que sea más vulnerable. Lo mismo que le pasó al rey Saúl. Y dice la Biblia, pues que obviamente el rey volvió a ser atacado. ¿Y qué hizo David? Ahí va el David, ¿verdad? El corderito del Señor. No, pues ya me zafé de dos, ¿verdad? Pues yo creo que el rey ya prometió, juró no hacerme daño. Ahí voy a tocar para el rey. Y dice la Biblia que vuelve y que mientras tocaba a David, dice, el rey intenta una vez más a matarlo. A lo que una vez más David tiene que, dice la Biblia, ¿qué dice que hizo, hermanos? Huir. Huir es un acto de valentía. A ver, ¿sí o no? Porque yo escuché sí y no. ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Hermana Amelia? Sí lo es. ¿Siempre o a veces? Ah, ok. ¿Quién dijo por acá otra respuesta? A veces sí. ¿Lo sigue sosteniendo o ya cambió de opinión? De hecho, la Biblia dice que debemos de huir de la tentación. Ah, claro está. Hay un dicho vulgar mexicano que dicen es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. David en ningún momento mostró debilidad al huir del rey por tercera ocasión. Al contrario, a veces en el huir vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, que en el huir está la protección de Dios, hermanos. Y dice, qué curioso, ¿verdad? Es paradójico. Yo generalmente escucho a los predicadores del siglo XXI, ¡bé! Y ahí van los pobres corderitos y los hacen garras. No. Ser sabio no es ser débil. Ser sabio es escuchar la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y hay ocasiones en donde Dios nos dice, retírate, vete, aléjate, córrele. ¿Se imaginan a José el soñador con la esposa de Potifar? Voy a ser valiente y voy a aguantarlo todo. Huyó. Y le hizo bien, hermanos, porque si no, pues quién sabe qué hubiera sido en la vida de este joven, ¿verdad? Posiblemente nunca hubiera llegado a ser el segundo de Faraón, si lo vemos desde esa perspectiva. Y dice la Biblia que huye, y dice que una vez que huye, el rey Saúl manda a llamar sus mensajeros, ya no aguanta más, y le dice a sus mensajeros, ¿saben qué? Vayan y localícenlo donde quiera que esté, porque ya es tiempo de darle muerte. A lo que dice que rompe su juramento de no hacerle daño. Seguimos en la parte de la cronología. Así que dice la Biblia que mientras David vuelve a su habitación, a su casa real, a su palacio, dice que se va con su esposa Mical.
Y su esposa Mical, conociendo a su papá, dice que le dice, mira, tú puedes pasar aquí la noche, pero si la pasas al amanecer, yo no garantizo que vivas. Y dice aquí, Mical le advierte a David que su padre no se detendrá y que esa noche, si no huye, morirá al amanecer. A lo que ayuda a escapar y se dirige a Rama, dice, a buscar al profeta Samuel. Dice la Biblia que lo baja, ¿verdad, hermano? En un trapo. Yo supongo que lo tuvo que ir amarrado y ahí va el pobre David agarrándose. El valiente de Jehová, el que derribó y mató a un paladín, el que mató a 1000 y el que mató a 1000 Saúl y 10,000 David, el poderoso, el que era mejor que todos los demás, huyendo, como posiblemente algunos lo interpretarían, como un cobarde. No, hermanos, no. Ser protegido por Dios jamás es huir como un cobarde. A veces en la vida cristiana tenemos que aprender que esta lengua tiene que mostrar cobardía, tiene que mostrar huir, en el contexto que cuando se queda callada le hace bien. Generalmente nosotros, los seres humanos, y más en la vida cristiana, luchamos mucho con la lengua. Hablan mal de nosotros y sentimos que traemos un fuego adentro, como dijo el profeta, nomás que no es del Señor. Que queremos defendernos. A veces quedarse callado mostrará que estamos huyendo, pero no es huir. Quedarse callado es escuchar la dirección de Dios. Dice la Biblia que baja David. Y una vez que baja David, se va rumbo a Ramá, dice, y se encuentra ¿con quién? Con el sacerdote, ¿verdad? Y dice aquí que se levanta, van los mensajeros y le dicen, venimos de parte del rey Saúl, ¿dónde está David? David duerme. Pone por ahí una estatua, le pone cabello de cabra. Al siguiente día van por la mañana, ¿dónde está David? No, pues David duerme. Bueno, duerma o no duerma, tienes que abrir la puerta. Descubren que no hay nada en ese lugar, regresan con el rey y ahora el rey da la instrucción de que vayan y pregunten alrededor a dónde han visto que huye David. David huye a Ramá a buscar al sacerdote y dice aquí, y se entera que fue a visitar a Samuel, así que va con mensajeros para buscarle a llegar. Pero sucede algo que pocas veces usted tal vez va a encontrar explicaciones bíblicas, porque son ciertos pasajes bíblicos que sí requieren un poquito más de atención, hermanos, de estudio y de mucha cautela para no caer en la malinterpretación. Pregunto, primeramente, ¿quién ha leído esta parte de la historia donde ya voy a llegar? A ver, si todo lo tomo en el contexto literal, así sucedió. Van los mensajeros y ¿qué cree? Se encuentran con unos profetas de Jehová y la primer brigada de mensajeros que van, ándele que comienzan a profetizar. No regresan, porque los teólogos dicen que se quedaron ahí. Va una segunda brigada, sucede lo mismo. A ver, van a matar a alguien y ándele que terminan hablando ahí, profetizando, de acuerdo al contexto literal. Y sucedió en 3 ocasiones. Me voy a adelantar a la historia, pero ahorita me voy a regresar. Así que el rey Saúl dice, yo mismo voy a ir, porque ninguno de mis mensajeros han vuelto. Y él va a Ramá y ¿qué le pasa al rey Saúl? También comienza a profetizar. Yo quiero hacer preguntas. Yo hablé desde la perspectiva literal, textualmente hablando. ¿Qué se imagina usted que sucedió? Ahora, ¿y a mí qué me importa, pastor? Mucho, porque de aquí salen herejías. Mucho, porque de aquí salen las malinterpretaciones que hasta los impíos pueden profetizar. Porque de aquí se toman para decir que una persona que inclusive no tiene a Cristo puede ser usada por Dios para profetizar, porque lo toman literal. Lo que yo pretendo hacer es corregir. Si usted escucha una prédica o si alguien por ahí le dice, como lo típico, hay gente que llega a las iglesias, no tienen a Cristo en su corazón, hermanos, y de repente andan imponiendo manos y andan profetizando. Ay, pastor, sucede, a mí me ha tocado ver en 30 años en el evangelio me respaldan, me ha tocado verlo. Sí me ha tocado verlo. Pastores imprudentemente no detienen la situación y vienen las consecuencias. Así que yo pregunto literalmente, cuando ya vemos esa parte de la Biblia, el capítulo 19, ¿qué se le viene a la mente que sucedió en realidad? Explíqueme en sus palabras. No se preocupe, si su explicación no es la correcta, nadie lo va a juzgar. Estamos para aprender. Hermana Carrera, ¿se anima?
Bien, cuéntenos. A ver, pero usted usó la palabra profetizaron. ¿Me puedo quedar con usted? ¿Qué significa para usted lo que dice la Biblia en esa ocasión que profetizaron? A ver, lo que me quiere dar a entender es que sí profetizaron. ¿Pregunta o afirma? Correcto. Esa es su opinión, hermana Carrera. ¿Alguien más que tenga una opinión, hermanos? No le pregunten al tío Google, porque han escuchado un chorro de locuras. ¿Alguien tiene otra opinión, hermanos? La hermana Carrera ya dio su punto de vista. ¿La parto? Ahí va. Profetizar para nosotros en estos tiempos, ¿qué significa? Que predicen un evento futuro, ¿verdad? Bien, va. Para usted, lo voy a partir en sí y no. Profetizaron estas tres brigadas de mensajeros. ¿Eventos futuros? ¿Sí o no? Levante la mano los que sí. Yo tomé el texto literal. Levante la mano los que no. ¿Y los demás qué opinan? Qué interesante, ¿verdad? Bien. Es que profetizar es predecir el futuro, hermana Carrera. Por eso era considerado un profeta. Vamos a dar la explicación correcta. De acuerdo al hebreo, al original, de acuerdo a los estudiosos, se dice que en el Antiguo Testamento la palabra profetizar en ciertos eventos, en ciertos contextos, como lo que se le conoce la escuela de los profetas. ¿Sí han escuchado hablar del Antiguo Testamento la palabra escuela de los profetas? Que la han tomado literal. Y en estos tiempos, la teología actual, la teología moderna, la teología que está fuera de contexto bíblico en muchos de sus casos, ellos han creado escuelas de profetas en donde usted va, se suscribe en línea o va a ciertos puntos y a usted lo enseñan a ser profeta. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, no funciona así. Esto no es algo que se compra ni no funciona así. ¿Cuál es el contexto de la Biblia para poder sostener que esto es equivocado? El contexto de la Biblia es que la palabra escuela de profetas y lo que estaba sucediendo en este evento, lo explico brevemente en dos partes. La escuela de profetas no era que los enseñaban a profetizar, los enseñaban a tener comunión con Dios para cierto ministerio específico. Por ejemplo, cuando la gente entra a los institutos bíblicos, ¿a qué entran? No, pues yo quiero ser pastor. No, equivocadamente, no. Al instituto no se va a ser pastor. El instituto equipa. Y si alguien tiene el llamado, le es de bendición. Pero el instituto no llama pastores. Ese es uno entre Dios y ellos. Así que las escuelas de los profetas en el Antiguo Testamento eran puntos en donde ellos eran enseñados a tener devoción con Dios. Cuando usted lee en la Biblia que la primera brigada, segunda y tercera brigada llegaron y fueron básicamente tomados por el poder de Dios y comenzaron a profetizar, los comentaristas de acuerdo al hebreo dicen que lo que estaba sucediendo en realidad es que estaban celebrando un culto de adoración a Jehová. Estaban ahí y ellos pasaron por ese lugar. Y cuando pasaron sobre Ramá, por ese lugar, fueron tomados por Dios y a la misma vez fueron, ahora sí tomo las palabras de la hermana Carrera, fueron detenidos para que no fueran a atacar a David. Ahora, ¿qué tan cierto puede ser esto? ¿Sabía usted que hay registros históricos, y de hecho en la actualidad todavía se ve en Centroamérica, yo he leído algunos, en donde gente entra específicamente a las iglesias a dañar al pastor, al líder, y entran armados? Sí los ha leído, hermano. Y pretenden, porque tengo que tengo que aclarar, hermanos, han sucedido de ambos lados, ¿eh? Por eso es que cuando yo dije en la introducción, es la protección de Dios, es bajo un propósito y bajo una dirección, es porque han sucedido las dos cosas, tanto como han sucedido los que entran y sí terminan cumpliendo su cometido, así como los que se han registrado aquí en Estados Unidos, los muchachos que entran de una manera distorsionada y han matado
a todos los o a la mitad de los que están dentro de la congregación, pero también se ha registrado eventos actualmente en donde entran con el firme propósito de atacar y matar al pastor públicamente. Y se ven los videos de las cámaras de las iglesias, porque muchos de ellos graban. Se ve cómo entran o pretenden llegar y son detenidos por una fuerza, así es como la llaman ellos. No es una fuerza, es que no pueden tocar al hombre de Dios porque está protegido por Dios. Aclaro, no significa que cuando entran y dañan a la congregación, la iglesia no estaba protegida por Dios. Son propósitos divinos. En esta ocasión, esta brigada cuando llega y está pasando por ese lugar, son detenidos por el poder de Dios para que no se cumpla el propósito por el cual fueron llamados. Es por eso que cuando nosotros nos congregamos, hermanos, nosotros debemos de creer y aprender a través de la palabra de Dios que es cierto, las iglesias son un punto también actualmente de ataque. Sí está sucediendo, pero a la vez, ¿cuál debe de ser nuestra fe y nuestra confianza? Por eso a mí me llama mucho la atención, y lo digo aquí a manera de enseñanza, suena como crítica, pero es enseñanza. A mí me llama mucho la atención cuando usted llega a ciertos lugares, iglesias o eventos, y hay un montón de guaruras ahí enfrente cuidando al predicador. Pues ¿qué le cuidan? ¿Que no lo van a asaltar o qué? Les llaman ujieres, pero no son ujieres, son gente contratada para que nadie suba a la plataforma. ¿Usted cree que Dios va a permitir un escándalo, un teatro, va a humillar, va a avergonzar, cosas así, hermanos? Ahora, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es que Dios es un Dios de orden y para que la gente no se aloque. No, hasta donde yo tengo memoria, que he ido a muchos eventos en donde se han congregado miles de personas, creyentes y no creyentes, eso no existía. El único que estaba arriba era el predicador y los músicos y algunos ministros, y los videos antiguos lo registran. Hoy en día, usted ve que hasta los cantantes, ¿verdad? Ahí tienen guaruras y uno dice, válgame Dios, pues, yo no se me figura que voy a ir corriendo a besarle los pies o a pedirle un autógrafo. Esto se ha deformado. La presencia de Dios termina respaldando el lugar. Esa es la fe. La prudencia existe, sí. Hay iglesias que han optado por tener seguridad. No están pecando, es algo entre ellos y Dios. Pero habemos otras iglesias que lo único que hacemos es ponernos en las manos de Dios y tomar precauciones comunes. Porque no, gente que entra a la iglesia, un desconocido que no sea parte de la iglesia, no vamos a pensar, hermanos, que vienen a matar o que vienen a dañar. Y aún si vienen, hermanos, créame, Dios sabe hasta cuándo y hasta dónde sobre cada uno de nosotros. No es imprudencia. Yo aún recuerdo cuando conversé con un pastor cuando se empezaron a desatar los ataques masivos a las iglesias y él me preguntó, ¿van a poner seguridad? Le dije, pues con temor y temblor nos cuidamos en salvación, pero no ocupamos seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si entran y los asaltan? Le digo, pues ni siquiera pienso en eso, fíjate. Pienso en que las personas entran y las personas van a ser transformadas por la palabra de Dios. No pienso en otra cosa. ¿Se fija cómo el corazón, actualmente hablando, cuando se toca estos temas, la gente tiene miedo? Pero bíblicamente hablando, ya sucedía desde los tiempos de Dios que Dios protegía a los suyos. Así que dice la Biblia que estas tres ocasiones, estas tres brigadas fueron detenidas. Así que el rey Saúl dice que se dirige de manera personal. Y seguimos leyendo. Una vez que el rey se entera que sus mensajeros no regresaron, sino que se quedaron posiblemente en Nayot, dice, decide ir personalmente. A lo que al llegar a ese lugar, él tuvo la misma experiencia. Vino el Espíritu de Dios sobre de él y profetizó delante de Samuel. Fíjese, aquí hay una parte interesante a aprender. A ver, él también va, pero fíjese, él no llega a la escuela de los profetas. La Biblia enseña que él sí habló directamente con Samuel en vida, no estaba muerto, en vida. Y yo pregunto aquí, ¿qué fue lo que profetizó este hombre? Porque este hombre era un pecador, un espíritu enviado por Dios o permisivo de parte de Dios, iba y lo atormentaba. ¿Qué pasó? A ver, hermanos, opiniones. A ver, hermana Angélica, ¿sí profetizó delante de Samuel?
No, no se preocupe, eso no sé, está muy bien. Por acá. A ver, ¿usted sí cree que fue una predicción literal sobre el futuro? Es pregunta la mía, no quiero poner esas palabras en su boca. Muy bien. Ese es un buen punto. Fíjese que la Biblia no enseña por qué razón pasó por Nayot, en el sentido de que si los esquivó o llegó también ahí, pero sí dice la Biblia que llegó profetizando delante de Samuel. Lo que sucedió es un acto bien interesante porque hay varias aplicaciones y una de ellas es simbólica. La primera, en realidad, Saúl no profetizó de parte de Dios. Saúl cayó en el mismo lenguaje hebreo. Empezó a declarar la grandeza de Dios, a reconocer que Dios era bueno, a cantar posiblemente delante de Samuel y a expresar que Jehová era Dios. Pero cuando la Biblia dice que presenta delante de él, cuando usted lee con cuidado, dice que se desnudó. Así que aquí hay un acto que ha sido utilizado para algunas sectas. Existen sectas en la actualidad. Por favor, no las vaya a buscar en YouTube, hermano, se lo advierto. Existen sectas en la actualidad que las personas suben y literalmente se desnudan y comienzan a profetizar, porque dicen que es lo mismo que hizo el rey Saúl delante de Samuel. Hace muchos años me platicó un hermano en la fe, muchos años en la ciudad de Chihuahua, y no es que queme Chihuahua, es que me platicó que en la ciudad de Chihuahua le tocó ir a predicar a una iglesia y que cuando llegó, pues normal, invitado y todo, dice que de repente se apagaron las luces y pues él dijo, no, pues hay una falla, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se apagaban las luces en las iglesias? ¿Qué hacíamos, hermanos? Diablo mentiroso, suelta la luz, suéltala, nos agarrábamos, hermanos. Pues dice que se apagó la luz y que en cuestión de 1 o 2 minutos vuelve la luz. Y dice, Saúl no lo podía creer, todos estaban desnudos, todos se quitaron la ropa y comenzaron a entrar en una especie de éxtasis. Y empezaron a supuestamente alabar a Dios y a mostrar armonía y compañerismo, de manera de eufemismo. Ya me entendió lo que le quise decir, ¿verdad? Una iglesia cristiana. Digo, bueno, ¿y qué hiciste, amigo mío? No, salí corriendo. Porque son lugares en donde se cree que bajo este argumento que el rey Saúl profetiza de manera desnuda delante de Samuel, se cree que también Dios está ahí. Vamos a aclarar lo que se refiere el hebreo original. Castellana, la versión castellano, Reina Valera, dice la palabra desnudo en el lenguaje español de España. Pero el lenguaje original hace referencia que se despojó de sus vestiduras reales. ¿Qué significa? En aquellos tiempos, brevemente lo explico porque se me está yendo el tiempo. En aquellos tiempos existía la ropa interior y luego existía otro tipo de ropa y luego existía la tercera ropa que era la que simbolizaba lo que eran. O sea, en otras palabras, los soldados lo que traían por fuera, ¿qué era? La armadura. Y luego estaban vestidos, no crea que estaba la armadura como a veces los pintan, ¿verdad? Y luego, perdón la palabra, y luego el calzón. No, eso es una mentira. Detrás de esa estaba la vestidura que los cubría completamente. Y luego posteriormente, ahora sí, ya estaba la tercera, la ropa interior. Ahora, ¿qué fue lo que hizo en realidad Saúl cuando se presentó delante de Samuel? Se quitó la ropa real, se quedó con su vestidura prudente, por así decirlo. Gracias. Se dice que esto Dios lo permitió o Dios lo produjo para que él mismo, delante de una autoridad de Dios, que era el sacerdote Samuel, se diera cuenta por sí mismo que ya había quedado desnudo delante de Dios. En otras palabras, ya había perdido todo
Y ya lo había perdido, hermanos. Ya lo había perdido. Él ya había sido desechado por Dios. Pero que esto era un lenguaje simbólico para el mismo rey. Y luego dice que puede indicar que sus vestiduras de prestigio durante todo aquel día, noche y día, y surge la frase también Saúl entre los profetas. Fíjese, este hombre fue tomado de parte de Dios, por el poder de Dios, por la presencia de Dios, y este hombre en medio de todo lo que representara su vida alejada de Dios, en rebeldía delante de Dios, tuvo la oportunidad, hermanos, de reencontrarse con las alabanzas a Dios. Fíjese, yo no estoy tratando la biografía del rey Saúl, pero sí le dije que van a la par en cierta manera. Todavía este hombre tiene la oportunidad de volver a sentir, por así decirlo, la presencia de Dios y no se arrepiente. Qué duro, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe? Así le pasa a mucho creyente apartado del evangelio. Por alguna razón se alejan de la iglesia y de repente cuando vuelven, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año después, y vuelven, hermanos, en realidad, si vienen arrepentidos y Dios de alguna manera los ministra, ¿y qué cree que les sucede? Salen y vuelven a pecar. Yo creo que la historia de este caso del rey Saúl nos debe dejar claro, hermanos, que hay que aprovechar las oportunidades de parte de Dios. Es cierto, Dios ya lo había desechado del reinado, pero eso no significa que su alma se podía perder, hermanos. Pero esto así sucedió. Después, dice por aquí, dice, profetizaron los 3 grupos de mensajeros. Si usted dice, no, pues pastor, quiero un poco más de información, lo voy a leer solamente, ¿verdad? Estos mensajeros llegaron en medio de una reunión de adoración. Y la frase profetizaron no significa que estaban prediciendo el futuro. La palabra hebrea lleva la idea de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo y a lo que probablemente estaban adorando y cantando alabanzas a Dios, siendo atrapados en un ambiente de adoración y devoción a Dios, aunque no es usual que el Espíritu Santo venga sobre hombres que no le buscan. Estos fueron casos aislados y surge la pregunta, ¿profetizó entonces el rey Saúl? Mire, me quise adelantar para dar la explicación. Aunque usted puede ver la grabación, usted puede descargar la clase así como aparece en la parte de la pantalla. Una vez que llegó a Naiot, vino también el Espíritu de Dios sobre el rey Saúl y profetizó hasta que llegó con el profeta o el sacerdote Samuel. A diferencia, él se despojó de sus vestidos, lo que algunos teólogos explican que fue un mensaje para él mismo de saber que había perdido el trono y quedar sin vestiduras simbolizaba la presencia de Dios. Todo esto sucedió con el fin de demostrar que David era protegido por Dios de maneras diferentes. Así que ya que dimos la explicación de la narrativa, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó en realidad David ante un ataque? Aquí hay 4 partes importantes. Generalmente la protección divina es un escudo que nos da la fuerza y sabiduría para dirigirnos en la voluntad de Dios. Ante reacciones propias que no siempre reflejan la voluntad de Dios, veamos cómo reaccionó David. En primer lugar, dice la Biblia que no se rebeló delante del rey. A ver, por tercera vez lo quiere matar. Oiga, como que ya es mucho, ¿no? Como cuando de repente en la vida cristiana y están moleste y moleste y moleste y moleste. ¿Y qué dijo uno por ahí, verdad? Ya me llenaste el buche de piedritas, ¿verdad? No, lo que hizo David es que no se rebeló. Todos pasamos por eventos en donde creemos que tenemos un límite. Sí lo tenemos, hermanos, lo aclaro. Pero a pesar de que tengamos un límite, debemos de aprender cuál verdaderamente es la manera en la que Dios protege. Y dice aquí que David no se rebeló ante el rey. 2, David mostró deseo de reconciliación. ¿En qué momento David mostró deseo de reconciliación? Ahí están los pasajes. Oiga, que fuera David nuevamente con su arpa y le dijera pues prácticamente al rey, ¿verdad? Ya llegué, vamos a adorar. Oiga, qué temple, ¿no, hermano? En otras palabras, pues vamos a reconciliarnos. 3, David no duda del consejo de Mical.
Oye, hermano mío, ¿verdad? Dijo alguien, júntate con gente de fe, con valientes, con guerreros. Espérate, bájate de tu nube. Un buen consejo es quedarse callado. Un buen consejo es escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ya sea por medio de un pastor, de un líder, de una predicación, de un anciano, de alguien maduro. Un día me dijo un hermano, el otra vez fui a la tienda y ahí me topé a un hermano, me dio un consejo. Sí. ¿Y de qué iglesia? ¿Son de la misma iglesia? No, nunca lo había visto. ¿Y cómo sabes que era hermano? Él me dijo. Oh, pues habrá estado en el consejo, ¿eh? Hermano Daniel. Gracias. Eh, pues sí. Oh, sí. Y lo tuvo, aun cuando la Biblia no lo explique, cualquier humano lo tiene. 3 intentos de muerte, difamación. Le dan gato por liebre, le dan la siguiente hija en vez de la mayor que le habían prometido. Ahora tiene que huir. Los consejeros, los generales que eran amigos de él también, ahora buscaban su cabeza para complacer a un rey. ¿Sufrió? Sufrió. Pero este hombre, cuando escucha a su esposa que le dice, huye, fue un buen consejo el que le dio Mical. No lo dudó y no hizo mal. Y viene el último, ¿verdad? Dice, David recurre al profeta Samuel. Oiga, qué bonito. ¿A dónde fue David? Con Samuel. ¿A dónde vamos nosotros cuando nos están atacando, hermanos? Pues a Netflix, ¿verdad? ¿Adiós en el contexto adiós, adiós? ¿O adiós el de arriba, hermana? Ay. ¿A dónde va el creyente generalmente cuando está siendo atacado, hermano? Al sueño, ¿verdad? Muchos se duermen. Julián, te ves muy espiritual, Julián, ¿eh? ¿Sabía usted que la gran mayoría de los creyentes de ahora cuando se acercan al pastor es porque ya están bien atorados, perdón la palabra, hermano? Ya cuando ya no pueden. Ya después de haber consultado varias opciones vienen con el pastor. De hecho hay un libro que leí una frase que decía por ahí que cuando yo decía el pastor escribiendo, cuando alguien me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Porque es la frase célebre, dice, es porque ya hablaron con 4 o 5 personas antes de usted. Dice, mire hermano, yo le voy a decir algo, cómo yo fui instruido en mi niñez, cuando fui pastoreado. Yo fui instruido que había algo que estaba fuera de mis manos. ¿A quién cree que le hablaba? Al pastor. Así fui instruido yo, hermanos. Y pues pobre pastor, ¿verdad? Porque sí le hablaba seguido. Hasta que maduré. Pero es que ese es el orden. ¿A dónde pudo haber ido David? Cuénteme. A buscar a sus aliados. Porque tenía amigos. Era estimado, dice la Biblia. Él pudo haber creado un golpe de estado. Y pudo haber dicho, no, este ya me trae, este es un celoso y un egoísta, vamos a levantar nuestro propio reino, este es el momento. ¿A poco usted cree que no había personas que vieron más la mano de Dios sobre David que sobre el mismo rey? Claro que sí, fue notorio, las cantoras lo decían, Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero este hombre recurre prácticamente al consejo divino. Hermano, cuando usted sienta que por alguna razón tiene un problema que está fuera de su alcance, es cierto, es bueno consultarlo con la esposa. Es cierto, es bueno buscar una opinión
de alguien con experiencia, pero no desescatime, hermano, el consejo bíblico a través de un líder, un anciano, un pastor. Ahora, hay que ser prudentes, ¿verdad? ¿Sabe cómo pide la gente consejos hoy en día? Literal lo que voy a decir. Se meten al Face, tengo un problema, ¿qué opinan? Y ya ve cómo es opinóloga esta generación de ahora. Ahí le ponen un montón de consejos. No, hermano, no haga eso. Ahora, ¿cómo debo de reaccionar para protegerme? Ya vimos cómo reaccionó David, ¿verdad? ¿Cómo yo debo de reaccionar? Dice, la manera de buscar la protección es a causa de la vulnerabilidad. Por lo tanto, hagámoslo acorde a la Biblia. En primer lugar, procuremos siempre reaccionar en paz. Ahí están los rápidos consejos, ¿verdad, hermano? A ver, ¿le hicieron algo? ¿Qué debo de hacer? Dalai, decía la tele, ¿verdad? Algunos me entendieron. En otras palabras, tranquilo, relájate. No, pero ¿por qué? Relájate, no ganamos nada con gritar. Que no se nos meta el espíritu judicial, ¿verdad, hermano? Que vamos y ponemos la tunda y luego preguntamos qué pasó. No, ahí está, Mateo 5:9. Ante todo, busquemos la reconciliación. Yo creo que este es un muy buen consejo, hermano, cómo encontrar la protección divina. Si usted está siendo injustamente tratado en un negocio laboral, económico, en una transacción, siempre busque la reconciliación. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo es la ley. La misma ley. Cuando dos chocan, ¿qué dice generalmente el policía? ¿Se quieren arreglar? ¿O nos vamos con todo el trámite? ¿Pasan aseguranzas o nos vamos con todo el trámite? Porque la misma ley busca la reconciliación. Igual, muchas de las veces los mismos asuntos, los alegatos legales, ¿qué busca el juez? ¿Se quieren reconciliar fuera de la corte o quieren pasar por todo el proceso? Porque inclusive la misma ley dentro de la misma vida civil busca la reconciliación antes de la condenación. 3, recuerda tu posición como creyente. Decía mi hermano Daniel, ¿verdad? Sufrió David, sí, pero ¿qué es lo que se le habrá venido probablemente a la vida de David cada vez que pasaba un altercado? Yo soy el ungido de Dios, no me puedo doblar. Yo soy cristiano, ya no soy como antes. Ya no tengo el carácter de antes. Ahora que Cristo vino a mi vida, soy pulido por el Espíritu Santo y yo debo de actuar como hijo de Dios. 4, ora por tus enemigos. ¿Usted cree que David oraba por Saúl? Hombre, ¿qué voy a andar orando? Dijo una hermana, pastor, ahí le pido de sus oraciones. Yo sé que la venganza es del Señor. No, olvídese de la venganza. Ore para que Dios tenga misericordia. Siguiente, escucha consejos que promuevan el bien. Generalmente, ¿qué escuchamos cuando platicamos nuestra tragedia? Escuchamos, dicen los chavos de ahora, ¿verdad? Fight, 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 fight. Pelea, 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 pelea. Oh. Y lo hubieras dicho. Es más, todavía ve. Yo desde aquí te echo porras. Siguiente. Recurre a un consejo pastoral. Es la repetición, ¿verdad? Pero, hermanos, no caigamos en la locura. Esto es protección divina. ¿Sabía usted que David no fue atacado de manera mortal? En otras palabras, no se le hizo daño. Intentos, difamación. Es que la protección de David, como lo menciono aquí en la conclusión, hermanos, la protección de David era Dios. Pero fíjese cómo debe de reaccionar el creyente, el hombre, el hijo de Dios, cada vez que venga un altercado. ¿Cómo me debo de proteger? Me debo de proteger de manera divina, de manera bíblica. Ahí, escúcheme bien, ahí es cuando Dios protege. Oiga, hay un chascarrillo muy antiguo que lo contaban los predicadores hace muchos años. Con esto termino. Dice que estaban dos hermanos que ya se traían ganas, ya ve, ¿verdad? Se amaban mucho. Traían ganas, hermanos, y que se estaba acabando el culto y no, pues uno cantaba más que el otro y mostraba más dinamismo, etcétera. Hasta que el otro ya se cansó. Dijo, no, ¿sabes qué, hermano? Pues vamos a darle. Ya estuvo de una vez, ¿no? Que aquí se acabe todo.
Dice que se salieron, hermanos. Dice la historia, ¿eh? Yo no sé si es literal, que creo que sí. Dice que se salieron y se empezaron a agarrar a golpes. Los hermanos, sí, también los hermanos se pelean, no crea. Dice que cuando estaban agarrando a golpes, no, pues uno iba ganando y pues el otro lo estaba tranqueando. Y cuando ya el otro ya estaba ahí todo tirado, dijo, mira, y no te hago nada porque soy bautizado con el Espíritu Santo. Hasta ahí le paro. No es broma, hermanos. O sea, hace que yo me detengo. No. Yo debo de pensar muy bien de qué manera mi Dios me protege. Generalmente metemos la pata, perdón la palabra vulgar, y después de que metemos la pata, Dios protégeme. No, pues, ya la regaste, hermano. Ya mejor atengámonos a las consecuencias, ¿verdad? Ahora, no lo digo a manera de que ya está mal, ¿verdad? No, pero esta enseñanza tiene el sentido de que ya debemos de comprender de qué manera viene la protección divina de verdad. Si ya usted ayer se pasó la raya, ¿verdad? Pues bueno, ya ayer ya agárrese, ¿verdad? De la mano de Dios. Pero de ahora en adelante, sí digámosle a Dios, prefiero tu protección divina que mi propia protección. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo encontró este hombre la protección, verdad? Hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Ana, si nos despide en oración, por favor.